con un tema esta semana excluyente que vos lo adelantaste hace 3 o 4 meses atrás en este mismo espacio. Que iba a ser muy duro Tema la vialidad nacional. ponencia de los fiscales. Sí. A partir de la acumulación de pruebas, no porque el fiscal es bueno, rubio, morocho, es la acumulación de pruebas que es determinante para que un fiscal diga lo que dijo y termine dando o pidiéndole al juez, en este caso la condena a 12 años, la inhabilitación. ¿No es muy fuerte pedir la inhabilitación No, de alguien? lo que es fuerte es lo que se robaron. Porque se puede leer como que es una proscripción, claramente. No, la proscripción, primero que no va a estar proscrita porque los fueros la siguen protegiendo. No, además se necesita una condena firme, ¿no? Increíblemente, Menem tuvo 5 condenas. Claro, firmes. Nunca fueron firmes. ¿No tuvo una firme? Nunca fueron firmes y terminó muriendo siendo senador. Claro, a los 90 años. Exactamente. Entonces, en este país, si tenemos un problema y tenemos una solución, es la justicia. El fiscal no puede decir y proponer condenas sin tener la suficiente cantidad de pruebas, y las tiene. Y me parece que el tamaño de esta sala, de este living, es chica de la cantidad de expedientes y de las fojas que tiene cada uno de los expedientes. Lo que no admite discusión es de la faz técnica jurídica, y entonces hay una respuesta política, que es lo que estamos viviendo a partir de ahora, porque sí. La noticia era, se robaron 5.000 millones, hay una incautación de 1.000 millones, no va a poder ejercer cargos públicos. Si vos estás en este canal y tienen la suficiente cantidad de pruebas que te sacan los micrófonos y te los llevas a tu casa, lo mínimo que van a hacer es decir, querido, o devolvés lo que robaste, vas a ir en cana y no venís más a laburar. Bueno, el Código Penal sanciona con mucha mayor gravedad quien usa fondos públicos sin que le correspondan, sí, o a beneficio propio. La respuesta política, me gustó esa definición porque viene por ese lado, ¿no? Porque a veces la discusión técnica es difícil, y más con un juicio de tantos años, y no son muchos los periodistas que han cubierto eso con rigurosidad, entonces la cuestión técnica es más difícil. Pero desde el punto de vista de la cuestión política, el peronismo rápidamente se alineó detrás de Cristina Fernández, de los movimientos sociales siempre, hasta los gobernadores. Como siempre se ha hecho, desde el punto de vista político hay una alineación, porque sin lugar a dudas sigue siendo la jefa no del movimiento peronista, sino del movimiento del Frente de Todos, de manera que no extraña. Lo que sí llama un poco la atención es la convocatoria a la movilidad que puede generar violencia. Ayer los argentinos por televisión estuvimos a punto de tener un enfrentamiento, la sensatez de algunos que se retiraron y se fueron, sí, claro, y los incondicionales siguieron apoyando, vivando, y no pasó más nada. Pero yo te voy a hacer al revés la pregunta. ¿Qué pasaría si este carácter de líder revolucionaria de Cristina fuera de un líder de la oposición, fuera un líder del radicalismo o aún de los propios militares, en donde se descubre con esa cantidad de pruebas que lo simbolizamos en una pieza llena de expediente, hubiese sido probado de que en el radicalismo, los pollos de Mazorín, o en los distintos gobiernos militares, se hubiera probado la corrupción, ¿cómo hubiera reaccionado? Ahí no hubiera sido político, hubiera sido un ladrón. Nosotros estamos frente a un sistema corrupto, que no lo inició ni Cristina ni Néstor, que viene desde hace mucho tiempo. Tenemos una sociedad quebrantada desde los mismos inicios de la revolución, y si no, preguntarle a Saavedra y a Moreno. Siempre tuvimos una concepción
dualista del poder. Unos querían una cosa y los otros querían otra, y en ese querer para un lado y para el otro hubo enfrentamiento. Y lo sigue habiendo. Y fomentar esa división parecería en Argentina que sostiene el poder. Pero la realidad es otra. La realidad es que la nafta ayer aumentó casi el 8%. La realidad es que vamos a tener en el año una aproximación al 100% de inflación. La realidad es que los jubilados, que es el 80%, cuando hablamos de jubilados, es que el 80% de los jubilados vive con menos de la mínima, por lo tanto no vive. Esta es la realidad del día al día, no si la van a condenar a Cristina o no. Por lo tanto, nuestra gravedad es económica, es social y ahora también es política. Y desde el punto de vista de la opinión pública, claramente es muy difícil poder tener una mirada objetiva del tema, ¿no? Porque están los detractores que dicen, sí, es corrupta, tiene que ir preso y demás, y aquellos que la apoyan incondicionalmente que dicen, no tiene nada que ver y el corrupto es el otro. Digamos, es difícil tener una mirada técnica, efectivamente, de lo que se está juzgando, ¿no?, en la causa vialidad. Hay una encuesta que ha surgido, las encuestas son muy relativas, lo hemos hablado muchas veces desde el punto de vista matemático, son relativas y sobre todo desde quién va dirigida. En la medida que había movilización ayer apoyando a Cristina, cuyo núcleo duro ronda del 25 al 30%, sí, pase lo que pase, la van incondicional, exacto. Un 80% de la gente decía que al final en Argentina se condena a alguien. Pero el dato significativo desde el punto de vista de no de las encuestas, sino de la estadística de la ejecución, en Argentina nadie ha quedado preso por corrupción. Y convengamos que acá robaron, no digo todo, porque hay excepciones. Exacto. Hay excepciones. Pero la mayoría de quienes nos han gobernado, no solamente a nivel nacional, Buenos Aires, claro, claramente, a nivel provincia y a nivel municipal. Y es muy simple ver el análisis, más allá de lo técnico. Cómo llegaron y cómo viven en la actualidad. De ser empleado comercial, o sea, de vivir de un sueldo, pasan a manejar millones. Pero en el interín, ¿qué pasó? Y pasaron por la función pública. Evidentemente que hay un sistema en su estructura corrupto que es la que nos daña a todos. Bueno, Jorge, te agradecemos como siempre por esta charla, por poder compartir los temas de actualidad, como siempre, y te valoro esto, ¿no? Que hace 3 meses atrás dijiste la causa vialidad va a ser realmente un escándalo a nivel nacional, va a generar una conmoción, y es un poco lo que está pasando. Lo que está pasando, bueno, veremos qué pasa. Lo que sí hay que dejarle en claro a la población, esto que decís vos, Cristina no va a ir presa de ninguna manera, por lo menos en estos próximos 10 años, porque sabemos que si hay condena, después está la segunda instancia, que es casación. Después está la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para la sentencia firme. Puede ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, no llega nunca. No. Nunca. Miren, hay ejemplos que son buenos. Collor de Mello, siendo presidente de Brasil, terminó preso. Y no era que Collor de Mello era de izquierda, de derecha, del medio. De última era más de derecha pero terminó preso. Dilma Rousseff también, siendo presidenta, terminó siendo expulsada del gobierno. Expulsada por la Cámara Legislativa. Yo no digo que nosotros tenemos que llegar a eso. Lo que nosotros tenemos que llegar es a la libertad de la expresión y de las ejecuciones. Y eso, en el sistema republicano, lo hace solo la justicia. Cristina habló criticando la justicia porque es un órgano creado en el 1800. Y tiene razón. Pero la monarquía viene después de Cristo, aún antes de Cristo. O sea que es mucho más viejo. Si nosotros no tenemos justicia, que es la que va a equilibrar y va a medir cómo se hicieron las cosas, porque la justicia actúa después, cómo se hicieron las cosas, si era derecho o no, mientras no tengamos eso no vamos a tener ni libertad ni paz. Jorge, gracias como siempre. A ustedes. Pasó la columna de Jorge Adar, la Fundación Cieso, como siempre. Un placer charlar con él en Canal 20 Villa María en este modo directo. Leo.